Todos creemos que, bueno, que estas cosas pues les pasan a otros, pues hasta que un día dejan de pasarle a otros y nos pasan a nosotros, ¿no? Aquí no hablamos de sucesos, hablamos de personas, de víctimas, de iatrogenia. Personas que confiaron, personas que entraron en un centro médico pensando que estaban en un lugar seguro, personas que jamás imaginaron que su historia terminaría así. Yo, de verdad, quiero que os quede claro que esto no es morbo, es sencillamente memoria. Yo soy Nenúfar Índigo y esto es Paciente X. Cuando la cura enferma, vamos a hablar claro. Bueno, hoy lo que nos ocupa es el caso de Alzira. Hoy vamos a hablar de una niña de 6 añitos. La verdad es que esta criatura no era una paciente crónica, no estaba en una operación de alto riesgo, no estaba en la UCI, sencillamente fue al dentista, ¿vale? En Alzira, en una clínica dental privada, con un tratamiento absolutamente habitual, es decir, unos empastes y una extracción de piezas de leche. Y esto es lo que sabemos, ¿no? Y aquí yo quiero que de verdad lo proceses conmigo. Vamos a ver, una niña de 6 años va al dentista y literal no vuelve. Yo, sinceramente, eso ya es suficiente para que nos paremos aquí, ¿no? Porque la decisión que lo cambia todo se decide en aplicar sedación intravenosa, no anestesia local, sedación intravenosa. Y esto no es un detalle técnico sin importancia, ¿vale? Tenemos que tener claro que la sedación intravenosa, y más en niños, pero ya de por sí implica administrar fármacos por vena que pueden, en muchos casos, deprimir el sistema respiratorio y que requiere monitorización constante, que requiere, pero lo dice la ley, ¿no? Requiere equipamiento de emergencia, una autorización sanitaria específica, profesionales cualificados. Pues aquí viene lo gordo, ¿no? Según confirmó la Consellería de Sanidad, esta clínica estaba autorizada como clínica dental. Pero atención, no tenía autorización para practicar sedación intravenosa. Y esto de verdad que no es una opinión, esto es un hecho y está perfectamente, que lo podéis encontrar y contrastar dentro de la investigación. Entonces, la primera pregunta que a mí se me ocurre, y es súper sencilla: ¿por qué narices se realizó un procedimiento para algo para el que no había autorización? Tú imagínate, ¿no? La confianza de los padres, ¿no? Llevan a su hija al dentista, hija única, por cierto. Confían, porque nadie firma un consentimiento pensando que algo va a salir mal. Entonces, tú confías porque estás en una clínica sanitaria, y más en un dentista. Y además confías porque hay un profesional con bata. La bata siempre es importante. Y confías principalmente porque no eres anestesista, es que a lo mejor eres fontanero. La cuestión es que la niña entra y a la niña la sedan. Pues según las declaraciones recogidas en la prensa, ¿no? Los padres dijeron que notaron que su hija no despertaba, que no despertaba con normalidad, ¿no? Tras el procedimiento, tras lo que le habían hecho, ¿no? Ellos notaban como que no estaba simplemente cansada, que estaba excesivamente somnolienta, ¿no? Y aquí yo quiero que te pongas en esa piel, porque tú conoces a tu hija,
Tú sabes cuando algo no está bien, es que es como una intuición, es que lo sabes, es que sabes cuando ese silencio pesa demasiado. No es un silencio normal, ¿vale? Y lo notas y lo sientes. A ti te dicen que todo está bien y resulta que horas después hay una parada respiratoria, cardiorrespiratoria, que la llevan al hospital, que hicieron todo lo posible por ella, me consta, con esos intentos de reanimación y que al final la criatura fallece. 6 años. Y aquí no hay ninguna metáfora, ¿eh? Una niña dejó de respirar. Y entonces aparece otro dato, cuidado, ojo. Ese mismo día, no es cualquier cosa, esto que sepamos. En esa misma clínica, resulta que otra menor de 4 añitos, también sedada, también con síntomas graves, lo mismo, esa somnolencia, ¿vale? Pero que no llegó a casa por lo mal que estaba, sencillamente fue al hospital y fue ingresada en la UCI. Milagrosamente, y gracias a la vida, sobrevive. Total, 2 menores, mismo lugar, mismo día, mismo tipo de procedimiento. Y esto ya no podemos decir entonces que es un hecho aislado, ni sin contexto. Esto obliga directamente a investigar. Vale. La intervención judicial, ¿vale? La Policía Nacional, en este caso, detuvo a ese anestesista que realizó la sedación y además también fue detenida la propietaria de la clínica. Yo no me quiero meter demasiado en esto porque esto está investigándose, ¿vale? Entonces, ¿por qué se investigan? Por presuntos delitos como un homicidio imprudente, lesiones, delitos contra la salud pública y omisión del deber del socorro. Insisto, voy a ponerlo, si hay más información la daré, pero de momento lo que quiero es que se sepa. La autopsia, por desgracia, inicial no determinó una causa concluyente inmediata, por eso te digo que esto está ahí un poco, y la familia está a la espera de resultados toxicológicos. El procedimiento, como os digo, judicial sigue abierto, pero yo me callo y no cuento más, pero sí que digo claro. Investigar no es condenar, ¿vale? Pero tampoco es exagerar. Hay que decirlo y hay que hablar. Si hay detenciones, es porque hay indicios suficientes, al menos para analizar responsabilidades. Esto que nos vaya quedando claro porque, a ver, insisto, yo no quiero ni dar una información que no debo, ni decir el nombre de la niña porque no viene al cuento, y aparte es una menor, y hay que salvaguardar su identidad, y porque no me parece bien. Y cuento hasta lo que sé y me hago preguntas, y quiero que vosotros y vosotras os las hagáis conmigo. Pero que hay que depurar responsabilidades, hombre, por supuesto que no nos quepa duda. Como digo, lo que judicialmente está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa, vale, una sedación intravenosa realizada sin autorización específica del centro, que es que esto ya a mí esto a mí me hace dar voltereta, ¿vale? ¿Qué más hay encima de la mesa? 2 menores afectadas el mismo día, una fallecida, una de ellas fallecida, por desgracia, y una investigación penal abierta, vale. Esto no es especulación, ni mucho menos, vuelvo y lo repito, esto sencillamente consta en la investigación, solamente tienes que ir y verlo, ¿vale? Pero hablemos de errores posibles, porque no estamos para hacer juicios paralelos, ni aquí quiero que se haga un juicio paralelo, ni Cristo que lo fundó, pero sí estamos para hacernos preguntas, y además es que son preguntas legítimas, ¿no? Como por ejemplo, ¿se verificó adecuadamente el nivel de sedación? Me pregunto, llámame loca, igual, ¿se monitorizó correctamente? Porque claro, esa es otra. ¿Se actuó con la rapidez necesaria ante los primeros síntomas? Ah, no, que es que según ellos no había ningún síntoma, vale. ¿Tenían los medios o había medios técnicos que son los que exige la ley? Creo que tampoco, no sé. Y sobre todo, para mí, ¿por qué narices se estaba practicando una sedación intravenosa en un centro que no está autorizado para ello? Yo me pregunto, porque es que aquí ya es que parece que vamos en automático. Entonces,
Las autorizaciones sanitarias no son como una burocracia vacía, o sea, hasta para poner un piercing a tu hija, ¿no? Tú te lo tienes que tomar porque lo son como una barrera de seguridad. Cuando esa barrera no está, pues obviamente el riesgo, ten por cuenta que va a aumentar significativamente. Yo, la familia, de verdad, y aquí quiero detenerme porque, mira, de verdad, más allá del procedimiento, es que no nos olvidemos que es a lo que venimos, es que hay una familia, ¿vale? Una madre que dejó a su hija en una consulta y que no la volvió a ver con vida. Es que no la ha vuelto a ver con vida. Un padre, en otro caso, que probablemente, porque es así, se repite continuamente cada minuto de ese desastroso día. Una habitación cuando la miran, que ya no va a tener su ruido común. Una silla al lado de esa mesa, la que ya no se va a sentar esa criatura. Pero tampoco necesitamos inventar detalles, ¿no? Yo es que a mí se me viene a la cabeza, pero no hace falta inventarlos para entender ese dolor. O sea, es que yo no sé si ni siquiera yo me puedo poner en ese sentido. Pero vamos, una niña de 6 años es una niña de 6 años aquí y en la China popular. Una niña que tenía miedos pequeños, que tenía juegos, que tenía amigos, que iba a su cole, que tenía un futuro, ¿vale? Y eso ya no está. Y eso ya no está y no está. El sistema, cuando ocurre algo así, la pregunta no es solo quién, ¿vale? Lo que tenemos que preguntarnos es cómo. O sea, ¿cómo se supervisan las clínicas privadas? Porque es que esto se haría muy extenso, pero es que hay tela. ¿Cómo se controla que cada centro realice solo las actividades autorizadas? Porque cuidado, cuando les da por uno, les da. ¿Vale? ¿Cómo se garantiza que la sedación en menores se practique en las condiciones óptimas? Porque un niño se te pira así. Yo, sinceramente, esto no es ningún ataque a la medicina, ¿eh? Puede parecer lo contrario, pero no lo es. La medicina todos los santos días salva vidas, por supuesto. Pero cuando falla, amigos míos, el impacto es devastador. Perdonadme, pero es que no sé qué le está pasando al móvil que va por libre. Entonces, no te digo yo, entonces, cuando hay indicios, de verdad, cuando hay indicios, venga, cuando me he perdido, no sé por dónde iba. Vale, cuando hay algún indicio de que un procedimiento se ha realizado fuera del marco autorizado, el sistema tiene que revisar que falló, porque yo no es generar miedo, ¿vale? No se trata de generar miedo, pero desde luego sí generar criterio, ¿no? Porque cuando se trata o se trate de tus hijos, tienes que preguntar. O sea, es que pregunta qué tipo de sedación. No eres pesada, es que estás en tu derecho, estamos en nuestro derecho. Pregunta si el centro está autorizado para realizarlo, pregunta quién la administra y si va a estar solo continuamente. Porque hay veces que contratan a un anestesista y están varias salas. Y esto no es paranoia, es responsabilidad. Porque confiar, o sea, está muy bien, pero es que confiar no significa, en ningún caso, dejar de pensar. De verdad, vamos a dejar de ir en automático, porque todo esto está a nuestro alcance. Solo lo tenemos que saber y conocer y ponerlo en uso. Pero nos da vergüenza, si lo sé que nos da vergüenza. ¿Y cómo voy a preguntar eso si es que lo doy por hecho? Ya, pues por eso pasan estas cosas. La cuestión de todo es que, así, sin más, aquí hay una familia hoy en Alzira que vive con una ausencia. Esta es la realidad, y más allá de la sentencia que llegue, más allá de las responsabilidades que se determinen, que lógicamente espero y deseo que tiene que haberlas, hay algo que ya no se puede reparar, ¿no? Y es una vida de una criatura que no va a continuar.
y una pregunta que probablemente nunca desaparezca y probablemente pues no tenga respuesta, ¿no? ¿Se podía haber evitado? O sea, ¿se podía haber evitado? No, porque no sé, es que no lo sé, es que esto es muy difícil de gestionar. Hoy, como siempre, no hemos venido a hablar de ningún número, yo vengo a hablar siempre de vidas. No somos números, paciente X no es un nombre, paciente X es cualquiera, eres tú, soy yo, es cualquiera que entra en una consulta confiando, es cualquiera que cree que, bueno, pues que nada puede salir mal. ¿Por qué? Yo digo que la memoria no debemos olvidarlo porque también es una forma de justicia, ¿no? Yo soy Nenúfar Índigo y mientras haya preguntas sin responder, aquí vamos a seguir haciéndolas. Espero vuestros comentarios porque me interesan mucho. No sé si en algún momento determinado habéis preguntado, os pasa esto, ¿no? De no voy a preguntar porque me van a decir que soy una pesada o cómo se me ocurre hacer tal pregunta. Pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre la iatrogenia, sobre este caso en concreto, sobre si tenéis algún caso parecido, si queréis que cuente vuestro caso, porque me consta y lo sé que bueno, que hay mucho así, ¿no? Por desgracia. Pues dejármelo en comentarios. También os digo, suscribiros, por favor, es gratis totalmente, darle a me gusta. A mí me hacéis un grandísimo favor. Sabéis que, bueno, yo lo primero que voy a hacer en serio es arreglar este trípode que no sé, va por libre hoy. Bueno, se ve que no le gusta el tema, no me extraña a mí tampoco, pero hay que decirlo, hay que hablarlo. Y bueno, pues eso, lo dicho, seguirme, suscribiros, y ya os anuncio que la semana que viene, bueno, esto para mí es era muy sensible porque se trata de una niña, ¿no? Una niña, de un niño, quiero decir. Pero la iatrogenia ya sabéis que va de millones de maneras, disfrazada de millones de cosas, y la semana que viene prepararos porque va a ser alucinante. Bueno, mientras tanto, hasta que llegue el próximo vídeo, que seáis escandalosamente felices.